Nosotros somos el grupo número 3. Buenas noches, licenciado. Nuestro tema en este caso, de manera general, estadística descriptiva. Los integrantes son Denis Guamán, Milton Álava, John Chica, Roberto Vera y mi persona, Shirley Figueroa. Le damos paso en este caso a Roberto Vera. Buenas noches, licenciados y compañeros. La estadística es una rama de las matemáticas que te permite recopilar, organizar y analizar datos según la necesidad que tengas. Por ejemplo, obtener un resultado, comparar información, tomar mejores decisiones, entre muchas cosas más. Al utilizar métodos, procedimientos y fórmulas, la estadística es considerada la ciencia del análisis de datos y su principal objetivo es ayudar a comprender lo que sucede en tu entorno a partir de la información disponible. También debemos entender para qué sirve la estadística. La estadística sirve para conocer comportamientos, aspectos de la industria y tendencias en el mercado. Como breve ejemplo tenemos el caso de Netflix, la plataforma de películas y series que reúne datos de sus usuarios para saber cuál es el contenido que más les gusta, para así poder decidir cuál será la película del momento o qué serie lanzarán próximamente. También podemos encontrar dentro de las estadísticas varias ventajas que permiten tanto al empresario como a la persona tomar decisiones. Como primer punto, te permite resumir grandes cantidades de información, hacer comparaciones y predecir resultados. Segundo punto, es muy útil al momento de tomar decisiones acertadas o responder preguntas sobre cualquier objeto de estudio. Es lo que mencionábamos anteriormente. Tercer punto, si existen ideas o afirmaciones con pocos argumentos, puedes apoyarte en la estadística para poder justificarlas. Y como cuarto y último punto, que es una gran herramienta para dar conclusiones objetivas en las investigaciones. La rama de la estadística se divide en dos grandes. Una de ellas es la descriptiva y la segunda inferencial. La descriptiva se ocupa de realizar análisis de datos en una muestra, cálculo de estadísticos de tendencia central, de dispersión, entre otros, así como los diferentes tipos de gráficos. La otra rama ya mencionada es la inferencial, que se encarga de explicar cómo se puede inferir a una población todo lo que ocurre en una muestra, y se utilizan las pruebas de hipótesis, los análisis factoriales, ANOVA, entre otros. Como podemos ver en la imagen, tenemos como plano central la estadística y por ende la división de ellas, tales como descriptiva e inferencial. A continuación le doy paso a mi compañera Shirley. Bien, en este caso voy a realizar la segunda pregunta. Realizar la selección de las variables cualitativas y cuantitativas, al menos 3 de cada una, tanto nominales, ordinales, descritas y continuas. Pero antes de realizar en este caso los ejemplos, veamos el concepto de cada una. Nominales. Sus valores no se pueden ordenar, por ejemplo, todas las variables de sí y no, sexo, categoría ocupacional, nacionalidad, efectos de un producto. Tenemos una imagen en donde representa en este caso la variable. Su ejemplo, en base en este caso a la encuesta. ¿Sería factible la variación de costos en temporada festiva? Tenemos a las alternativas sí y no. ¿En qué red social desean que se publiquen nuestros productos? Nuestras alternativas son Instagram, Facebook, TikTok y todas las anteriores. ¿Qué productos consideran que lleguen al Ecuador de la marca Coca-Cola? Sus alternativas: Monster, sabores enlatados, jugos naturales, otros. En cuanto a las ordinales, sus valores pueden ordenar, por ejemplo, grado de satisfacción de un obrero respecto al trato de sus dirigentes, muy satisfecho, satisfecho, medianamente satisfecho, insatisfecho, grado de limpieza de las habitaciones de un hotel. Las escalas tipo Likert se clasifican como ordinales, pues los números del 0 al 5 o del 0 al 10, etcétera, no son números, son cualidades ordenadas jerárquicamente. Las variables cuantitativas tienen valores numéricos y se pueden realizar operaciones algebraicas
con ellas. Este tipo de variable se clasifica en dos tipos, como podemos visualizar su imagen. En sus ejemplos, en base a la encuesta, ¿cómo considera usted la presentación de Coca-Cola original enlatada? Tenemos las alternativas, bueno, regular y mal. ¿Cómo considera usted el trato de los vendedores de las tiendas al consumidor? ¿Excelente, bueno o malo? ¿Cómo considera usted las campañas publicitarias en las épocas navideñas? Las alternativas, excelente, regular y malo. En cuanto a las discretas, si toma valores enteros, es decir, siempre que podamos realizar una biyección de conjunto de los números naturales con el espacio muestral, objeto de estudio, por ejemplo, número de obreros de una empresa, número de PCs de un departamento, la edad de los obreros, entre otros. En cuanto a los ejemplos, tenemos de nuestra encuesta, ¿cuántas bebidas enlatadas debería haber en stock en una tienda? La encuesta manifiesta que 24 bebidas enlatadas son las que deberían haber en stock dentro de la tienda. ¿Cuántas bebidas de la presentación personal debería haber en stock en una gasolinera? El resultado de nuestra encuesta indica que debe de haber 6 presentaciones de bebidas personales en dicha gasolinera. ¿Cuántos vendedores de Coca-Cola deberían haber en un sector? El resultado de la encuesta determinaría que 5 vendedores deberían haber por sector. En cuanto a las continuas, si entre dos valores son posibles, infinitos valores intermedios, es decir, siempre que no se pueda hacer una biyección del conjunto de los números naturales con el espacio muestral, objeto de estudio. Por ejemplo, la altura de una persona, velocidad de un auto, peso de un obrero. En cuanto al ejemplo, tenemos nuestra encuesta. ¿Cuánto cree usted que debería costar una Coca-Cola presentación enlatada grande? El resultado de la encuesta determina que el costo de la venta de la bebida enlatada grande debería ser $1. ¿Cuánto cree usted que debe de costar una Coca-Cola presentación de 3 litros? En el resultado de la encuesta, de la presentación de 3 litros, debería ser el costo $3. ¿Cuánto cree usted que debe de costar la bebida Monster en presentación plástica? En el resultado de nuestra encuesta, indica que el costo de la bebida Monster en presentación plástica debe ser de $2. A continuación, mi compañero John. Mi nombre es John Chica y yo les voy a hablar sobre el tema 3. En este caso, es elaborar el instrumento de recogida de la información, o sea, la encuesta. Y dentro de esta encuesta tenemos las siguientes preguntas. Tenemos lo que son de tipo variables cualitativas. Primeramente, ¿qué son las variables cualitativas? La variable cualitativa es aquella variable de estadística que expresa una cantidad o característica del objeto o individuo en cuestión. Dentro de estas variables cualitativas tenemos las preguntas de variable nominal. Primeramente, una variable cualitativa nominal presenta modalidades no numéricas que no admiten un criterio de orden. Entonces tenemos estas preguntas. ¿Sería factible la variación de costos en temporada festiva? Nosotros como equipo hemos puesto las opciones de sí y no. La siguiente pregunta dice, ¿en qué red social desean que se publiquen nuestros productos? Pusimos con opciones Instagram, Facebook, TikTok, todas las anteriores. Todas estas preguntas es para que las responda el encuestado. Como tercera pregunta tenemos, ¿qué productos quisieran que lleguen al Ecuador de la marca Coca-Cola?
Como opción tenemos Monster, sabores enlatados, jugos naturales, otros. Por lo consiguiente, tenemos lo que son las preguntas de manera ordinal. Primeramente, las variables cualitativas nominales. Esta presenta modalidades no numéricas en las que existe un orden. Entonces, tenemos las siguientes preguntas como: ¿cómo considera usted la presentación de Coca-Cola original enlatada? ¿Bueno, regular, mala? La siguiente pregunta: ¿cómo considera usted el trato de los vendedores de las tiendas al consumidor? Tenemos como opciones excelente, bueno, mal. Como tercera pregunta tenemos: ¿cómo considera usted las campañas publicitarias en las épocas navideñas? Y ahí tenemos las mismas opciones, que son excelente, regular y mal. A continuación, voy a hablar sobre las variables cuantitativas. Primeramente, ¿qué son las variables cuantitativas? Como hace poco ya lo han de haber nombrado mis compañeros. Entonces, las variables cuantitativas son aquellas características de un objeto o individuo que se pueden escribir en números. Por ejemplo, aquí tenemos las preguntas de variable discreta. Primeramente, las variables discretas. Se dice que una variable es discreta cuando no puede tomar ningún valor entre dos consecutivos. Dentro de esta tenemos las siguientes preguntas. ¿Cuántas bebidas enlatadas debería haber en stock en una tienda? Ahí nosotros pusimos 1, 2 y 3 como para que el encuestado vaya respondiendo. Como siguiente pregunta tenemos: ¿cuántas bebidas de la presentación personal debería haber en stock en una gasolinera? Como tercera pregunta: ¿cuántos vendedores de Coca-Cola debería haber en un sector? A continuación tenemos lo que son las preguntas de variable continua. Se dice que una variable es continua cuando puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Aquí tenemos las siguientes preguntas. ¿Cuánto cree usted que debería costar una Coca-Cola presentación enlatada grande? ¿Cuánto cree usted que debe de valer una Coca-Cola de presentación de 3 litros? Y por último, tenemos la siguiente pregunta que es: ¿cuánto cree usted que debe costar la bebida Monster en la presentación plástica? Bueno, entonces aquí hemos puesto todas estas opciones, o sea, hemos puesto todos estos números como para que el encuestado vaya respondiendo de manera de su propio criterio. Y listo. A continuación, siguiente compañero. Buenas noches con todos. Vamos a hablar sobre el aplicar el instrumento a las personas que participaron en el estudio. En este caso son las encuestas. Referente a la variable cualitativa, tenemos las siguientes preguntas, que son las preguntas nominales. Como pregunta tenemos que si sería factible la variación de costos en temporadas festivas. En base a las encuestas realizadas, pues determinaron que no sería factible. Como segunda pregunta, tenemos que en qué red social desean que se publiquen nuestros productos. Determinadas las encuestas, se determinó que todas las anteriores sería una muy buena forma de acoger a los productos para las personas y que los conozcan de esa manera. Como siguiente pregunta, tenemos qué productos quisiera que llegara al Ecuador en la marca Coca-Cola. Eh, las encuestas determinaron que serían los sabores enlatados. Como pregunta ordinal, tenemos las siguientes preguntas. ¿Cómo considera usted la presentación de Coca-Cola original enlatada? Los encuestados determinaron que era de un sabor bueno.
Como siguiente pregunta tenemos, ¿cómo considera usted el trato de los vendedores de las tiendas al consumidor? También los encuestados determinaron que es de un trato excelente. Como siguiente pregunta tenemos, ¿cómo considera usted las campañas publicitarias en las épocas navideñas? También los encuestados determinaron que es de un trato excelente. Como variables cuantitativas tenemos las siguientes preguntas. En ellas tenemos preguntas discretas. La pregunta dice, ¿cuántas bebidas enlatadas debería haber en stock en una tienda? Como ya lo manifestó mi compañera, los encuestados determinaron que 24 bebidas enlatadas en stock dentro de una tienda es un número asequible. Como siguiente pregunta tenemos ¿cuántas bebidas de presentación personal debería haber en un stock en una gasolinera? Determinadas las encuestas, se dio que debería haber 6 presentaciones de bebidas personales en una gasolinera. ¿Cuántos vendedores de Coca-Cola debería haber en un sector? El resultado de las encuestas determinó que 5 vendedores deberían haber por sector. Como preguntas continuas tenemos las siguientes preguntas. ¿Cuánto cree usted que debería costar una Coca-Cola en presentación enlatada grande? Determinadas las encuestas, se dio a conocer que un valor de $1 sería el valor adecuado a la presentación de Coca-Cola enlatada grande. ¿Cuánto cree usted que debería costar una Coca-Cola de presentación de 3 litros? En base a las encuestas también se determinó que la Coca-Cola de 3 litros debería tener un costo de $3. Y como última pregunta tenemos, ¿y cuánto cree usted debería costar la bebida Monster en presentación plástica? Pues en base a las preguntas realizadas en las encuestas se determinó que la Monster en presentación plástica debería tener un costo de $2. Al siguiente, mi compañera Denise. Tenemos como pregunta realizar el análisis de los datos según el objetivo de su proyecto. Aquí podemos analizar los gráficos de cada pregunta de la encuesta. Tenemos como las variables cualitativas, pregunta nominal, primera pregunta. ¿Sería factible la variación de temporada afectiva? 32 personas indicaron que sí y 28 personas indicaron que no. Segunda pregunta. ¿En qué red social desean que se publiquen nuestros productos? En Instagram indicaron 16 personas, en Facebook 18, en TikTok 15 y el restante de los encuestados indicaron que sería factible que publiquen en todas las redes sociales. Tercera pregunta. ¿Qué productos quisieran que lleguen al Ecuador de la marca Coca-Cola? 20 personas indicaron que sería bueno que llegue a Ecuador el producto Monster. 22 personas sabores enlatados. 18 personas jugos naturales y el restante de los encuestados indicaron que otros productos. Cuarta pregunta, pregunta ordinal. ¿Cómo considera usted la presentación de la Coca-Cola original enlatada? 30 personas indicaron como buena, 20 personas como regular y 10 personas indicaron como mala. Quinta pregunta. ¿Cómo considera usted el trato de los vendedores de las tiendas al consumidor? 28 personas indicaron excelente, 26 personas como mala y 26 personas como buena y 6 personas como mala. Sexta pregunta. ¿Cómo considera usted las campañas publicitarias en las épocas navideñas? 30 personas indicaron como excelente, 25 personas como regular y 5 personas como mala. Variables cuantitativas, pregunta discreta. Pregunta número 7. ¿Cuántas bebidas enlatadas debería haber en un stock en una tienda? Aquí se pudo recolectar mucha información, en la cual las personas indicaron
La mayoría de las personas encuestadas indicaron que sería factible tener 12 bebidas enlatadas en un stock de tienda. Octava pregunta. ¿Cuántas bebidas de la presentación personal debería haber en un stock en una gasolinera? Aquí indicaron que la mayoría de las personas que sería factible tener 3 presentaciones. Pregunta 9. ¿Cuántos vendedores de Coca-Cola debería haber en un sector? Aquí la mayoría de los encuestados indicaron que sería factible tener 2 vendedores o 3 vendedores por cada sector. Pregunta número 10. ¿Cuánto cree usted que debería costar una Coca-Cola presentación enlatada grande? Aquí la mayoría de los encuestados indicaron que debería costar $1.50. Pregunta 11. ¿Cuánto cree usted que debe de valer una Coca-Cola presentación de 3 litros? Aquí la mayoría de los encuestados indicaron que cuesta normalmente una Coca-Cola de 3 litros a $3. Última pregunta. ¿Cuánto cree usted que debe de costar la bebida Monster en presentación enlatada? Aquí la mayoría de los encuestados indicaron que usualmente pueden encontrar esta bebida a $2. Gracias. Bien, esta ha sido la exposición del grupo número 3, esperando haya quedado de alguna que otra manera claro lo explicado. Pues no, como podemos ver, la estadística es una ayuda crucial tanto para las empresas, para las personas, en la toma de decisiones, obviamente para mejoras de la misma. Muchas gracias. Buenas noches, estimados licenciados, compañeros presentes. Somos el grupo número 3, quienes están conformados por John Chica, Denis Guamán, Shirley Figueroa, Milton Álava y mi persona, Roberto Vera. Cabe mencionar que el compañero Milton Álava tuvo un percance, el cual se le hizo imposible estar en esta exposición. Espero el licenciado en este caso pueda ayudarnos con la asistencia de él. Tenemos como exposición la tarea 3 y 4, con el tema de la teoría de probabilidades. Como primer punto, tenemos el experimento aleatorio, que significa recibe tal nombre de aleatorio cuando al repetirlo en idénticas condiciones pueden presentar resultados distintos en cada realización. Los resultados son conocidos por anticipado, pero no se puede predecir el resultado en cada experiencia en particular. Como segundo tema tenemos ¿qué es el espacio muestral? El espacio muestral en la teoría de probabilidades o espacio de muestreo consiste en el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio, junto con una estructura sobre el mismo. Por ejemplo, si el experimento consiste en lanzar 2 monedas, al espacio muestral es el conjunto. Y tenemos las siguientes opciones, que es cara a cara, cara o cruz o cara, o cruz y cruz. Es un evento o suceso, cualquier subconjunto del espacio muestral con estructura de álgebra. 1. Llamándose a los sucesos que contengan un único elemento, sucesos elementales. Por ejemplo, el suceso, sacar cara en el primer lanzamiento o cara a cara, cara cruz. Estaría formado por los sucesos elementales cara a cara y cara cruz. Como tercer tema tenemos lo que es el suceso aleatorio. Un suceso aleatorio es cualquier característica o propiedad, proposición lógica formulada con relación al resultado de un experimento aleatorio, cuya ocurrencia o no puede ser observada tras la realización del experimento.
A ¿Cómo está? continuación, mi compañera Shirley. ¿Cómo está? Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi tema en este caso es sobre la definición clásica de la probabilidad. La probabilidad clásica es una medida estadística que indica la probabilidad de que suceda un evento. La probabilidad clásica es igual al número de casos favorables de dicho evento dividido entre el número total de casos posibles. Asimismo, la probabilidad clásica es un número entre 0 y 1. Cuanto más probable de que ocurra un evento, mayor será la probabilidad clásica. Por contra, cuantas menos probabilidades sea de que suceda un evento, menor será el valor de que la probabilidad clásica. A diferencia de otros tipos de probabilidades, nos hace falta hacer ningún experimento para hallar la probabilidad clásica de un evento, sino que se trata de un cálculo teórico. Distribuciones discretas, distribución binomial de probabilidad. Distribución discreta. Una distribución discreta describe la probabilidad de que ocurran eventos discretos. Una distribución discreta describe la probabilidad de que las unidades familiares de California, 0, 1, 2, 3 o 4 automóviles. A continuación, mi compañero. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Bueno, como tenemos a continuación lo que es la distribución binominal de probabilidad. ¿Qué quiere decir este tema? Quiere decir que una distribución binominal es una distribución de probabilidad discreta que describe el número de éxitos a realizar n experimentos independientes entre sí acerca de una variable aleatoria. Existen una gran diversidad de experimentos o sucesos que pueden ser caracterizados bajo esta distribución de probabilidad. Como siguiente tema tenemos lo que es la distribución de Pearson o de Poisson de probabilidad. La distribución de Pearson es una familia de distribuciones probabilísticas continuas. Esta fue publicada por primera vez por Carl Pearson en 1895 y subsecuentemente extendida por él en 1901 y 1916 en una serie de artículos de bioestadística. Ahí tenemos una imagen que representaría la distribución de probabilidad de Pearson. A continuación, mi compañera Denise Guama. Bien, a continuación le voy a hablar sobre los ejercicios. Como primer tema tenemos crear problemas más de 2 que conlleva el cálculo de probabilidades asociadas a su temática de investigación. Tenemos 3 ejemplos. El primero, en una empresa laboran 45 empleados, en donde hay 10 mujeres rubias, 20 morenas, 5 empleados rubios y 10 morenos. Encontrar la probabilidad de que un colaborador sea 1. Sea hombre, 2. Sea mujer morena y 3. Sea hombre o mujer. Segundo ejemplo, la probabilidad de que un cliente nuevo le guste todos los formatos y presentaciones de la marca Monster de Coca-Cola es de 0.7. Si se apertura 5 clientes nuevos, ¿cuál es la probabilidad de que solo a 3 de ellos le guste formatos y presentaciones de Monster? La variable aleatoria, número de clientes nuevos, es de 5 a los que le gusten todos los formatos y presentaciones. Tercer ejemplo. El número de compradores que llegan al mes a la empresa de Coca-Cola es de 12, sabiendo que el número de compradores que llegan al mes sigue una distribución de Poisson. Calcular
la probabilidad de que lleguen 8 compradores al mes. Segundo tema. Completar el informe de investigación con el análisis de probabilístico realizado. Aquí tenemos dos ejemplos. El primero, la probabilidad de que un cliente nuevo le guste todos los formatos y presentaciones de la marca Monster es de 0.7 y se apertura 5 clientes nuevos. ¿Cuál es la probabilidad de que solo a 3 de ellos le gusten los formatos y presentaciones de Monster? X, que es variable aleatoria, número de clientes nuevos es de 5 a los que le gusten todos los formatos y presentaciones. N es igual a número de ensayos, que es 5. K es un rango de números que es de 0 a 5. P, que significa probabilidad de éxito, que es 0.7. Y N, probabilidad de fracaso, que es 0.3. Para poder realizar este ejercicio tenemos que utilizar dos formatos para poder realizar el ejercicio. El primero sería N sobre K igual a N factorial sobre K factorial, entre paréntesis, N menos K factorial. Ahora reemplazamos los valores. El N factorial es 5 factorial sobre 3 factorial, entre paréntesis, 5 menos 3 factorial, igual a. Como decimos, 5 factorial es un rango de números, sería de 5 a menos al número mínimo, que sería 1. Sería 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Sobre 3 factorial, que significa de 3 al número que es menor, sería de 3 a 1, sería 3 por 2 por 1. Y ahora, como aquí tenemos una resta, sería 5 menos 3, 2. Sería 2 factorial. A continuación ponemos 2 por 1. Ahora aquí podemos simplificarlo y sería 1 sobre 1 se van. 2 sobre 2 se van. 3 sobre 3 se van. Y 4 sobre 2 se van. Y el 4 se convertiría a 2, porque se lo simplifica. Sería arriba 5 por 2, 10. Sobre 1 sería 10 dividido para 1, 10. Ese es el valor de N sobre K. Ahora utilizamos la siguiente fórmula, que sería P entre llaves X menos K, X igual a K, igual a N sobre K, entre paréntesis, por P elevado a la K, entre paréntesis, 1 menos P sobre N menos K. Ahora aquí reemplazamos los valores. P entre llaves, K igual a X igual a K, cerramos llave, igual a 10, que sería ese valor que ya resolvimos, ya determinamos, 10, entre paréntesis 0.7, que es la probabilidad, sobre 3, que es el valor de K, entre paréntesis 1 menos 0.7, elevado a 5 menos 3. Resolvemos y multiplicamos. El 10 se lo pasa igual, y el 0.7 elevado a la 3 se lo multiplicaría y saldría 0.343 por 0.09 igual a, se lo multiplicaría y saldría el resultado 0.3087. Segundo ejercicio. El número de compradores que llegan al mes a la empresa de Coca-Cola es de 12. Sabiendo que el número de compradores que llegan al mes sigue una distribución de Poisson, calcular A. Probabilidad de que lleguen 8 compradores al mes. El número de compradores que lleguen al mes
La U, que significa los 12 compradores que llegan al mes en la empresa de Coca-Cola. Y ahora utilizamos la fórmula. La fórmula para hacer este ejercicio sería P, entre paréntesis, X igual a la probabilidad de que lleguen los compradores al mes, igual a U elevado a la Y por E elevado a la menos U sobre Y factorial. Aquí tenemos una regla que sería que el valor de E es de 2.7182. Esa es como una regla, algo que tenemos que siempre colocarlo, que no va a cambiar ese valor de E. Ahora reemplazamos los valores. Sería P entre paréntesis K igual a 8, que sería la probabilidad de que lleguen 8 compradores al mes, igual a 12 elevado a la octava por 2.7182, que es el valor de E, menos 12 sobre 12 factorial. Ahora aquí resolvemos los valores y sería 12 elevado a la octava es 429.981.696 por 0.000061464 sobre, como tenemos 12 factorial, sería de 12 al número más bajo, que sería 1. Sería 12 por 11, por 10, por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Ahora podemos resolverlo. 429.981.696 por 0.0006146.4. Eso sería 25.428.39 sobre 471.001.600 igual a, se lo divide y saldría el resultado 0.000555217. Y ese sería el resultado del ejercicio. Y aquí culminamos los dos ejercicios que realizamos. Es importante también recalcar la importancia de la probabilidad, valga la redundancia. Radica que mediante este recurso matemático es posible ajustar de la manera más exacta posible los imponderables debidos al azar en los más variados campos, tanto de la ciencia como de la vida cotidiana. La teoría de la probabilidad, en especial en el marco de sistemas más complejos, se aplica en áreas variadas del conocimiento, como las ciencias exactas, que dentro de ellas están las estadísticas, matemática pura y aplicada, física, química y astronomía. Las ciencias sociales, por otro lado, dentro de ellas encontramos la sociología, psicología social y economía. La astronomía, la meteorología y en especial en forma más reciente la biomedicina. La importancia esencial de la aplicación de los métodos de cálculo de la probabilidad reside en su capacidad para estimar o predecir eventos. Cuanto mayor sea la cantidad de datos disponibles para calcular la probabilidad de un acontecimiento, más preciso será el resultado calculado. Dada la complejidad de los sistemas en los que suele aplicarse la teoría de la probabilidad, se requiere de modelos informáticos y estadísticos de gran elaboración que serían imposibles de no contarse con los modernos recursos tecnológicos relacionados con la computación. Esto ha sido todo de parte del grupo 3 en cuanto a la exposición de teoría de probabilidades. Muchas gracias. Buenas noches, licenciados, somos el grupo número 3. Vamos a hacer la exposición de la tarea número 5.
Números de integrantes, somos 5, mi persona, Roberto Vera, Denis Guamán, Shirley Figueroa, John Chica y Milton Álava. Como primer punto, tenemos en la explicación y en qué consiste la teoría del muestreo y los diferentes tipos de muestreo. El muestreo es el proceso de seleccionar un conjunto de individuos de una población con el fin de estudiarlos y poder caracterizar el total de la población. El tamaño de la muestra debe ser ideal, ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Luego, una vez que se haya decidido el tamaño de la muestra, debe usar una técnica sólida para recolectar la muestra de la población. El muestreo probabilístico utiliza la aleatorización para seleccionar miembros de la muestra. Conoce la probabilidad de inclusión de cada miembro potencial en la muestra, por ejemplo, de 1 a 100. Sin embargo, no es necesario que las probabilidades sean iguales. Algunos miembros pueden tener una probabilidad de 1 a 100 de ser elegidos, otros pueden ser de 1 a 50, es decir, varía. El muestreo no probabilístico utiliza técnicas no aleatorias, es decir, el juicio del investigador. No puede calcular las probabilidades de que se incluya un artículo, persona o cosa en particular en su muestra. Tipos comunes. Las técnicas más comunes que probablemente encontrarán en estadísticas elementales o de estadísticas AP incluyen tomar una muestra con y sin reemplazo. Las técnicas específicas incluyen las muestras de Bernoulli, las samples de clusters y el muestreo sistemático. También tenemos la SRS y el muestreo estratificado. Dentro del muestreo de Bernoulli, tienen ensayos independientes de Bernoulli sobre elementos de población. Los ensayos deciden si el elemento pasa a formar parte de la muestra. Todos los elementos de población tienen las mismas posibilidades de muestreos de Bernoulli. Siguen una distribución binomial. Muestras de Poisson menos común. Un ensayo de Bernoulli independiente decide si cada elemento de la población llega a la muestra. La segunda es que sample de cluster dividen a la población en grupos clusters. Luego se elige una muestra aleatoria de los grupos. Se utiliza cuando los investigadores no conocen a los individuos de una población, pero sí conocen a los subconjuntos o grupos de esa población. Y el sistemático selecciona elementos de muestra de un marco ordenado. Un marco de muestreo es solo una lista de participaciones de las que desea obtener una muestra. Por ejemplo, en el método de igual probabilidad, elija un elemento de una lista y luego elija cada k-ésimo elemento usando la ecuación k igual n. Subraya n. La n pequeña indica el tamaño de la muestra y la n mayúscula es igual al tamaño de la población, que más adelante la compañera Shirley dará la explicación de la misma, con un ejercicio. La CRS selecciona elementos de forma completamente aleatoria, de modo que cada elemento tenga la misma probabilidad de ser elegido que cualquier otro elemento. Cada subconjunto de elementos tiene la misma probabilidad de ser elegido que cualquier otro subconjunto de k elementos. El estratificado muestra cada subpoblación de forma independiente. Primero divide la población en subgrupos homogéneos, es decir, similares, antes que obtener una muestra. Cada miembro de la población pertenece a un solo grupo. Luego, aplica un método simple aleatorio o sistemático dentro de cada grupo para elegir la muestra. La aleatorización estratificada, un subtipo de estratificado utilizado en ensayos clínicos. Primero, divide a los pacientes en estratos, luego aleatorice con la aleatorización de bloques permutados. A continuación, mi compañera Shirley. ¿Cómo está? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Yo les voy a indicar en este caso cómo se calcula el tamaño de la muestra de la investigación. Esto de aquí es de acuerdo al trabajo que nosotros realizamos del ejercicio de Jamovi. Vamos a aplicar en este caso la fórmula, recordando en este caso que la n minúscula es el tamaño de la muestra y la n mayúscula es el tamaño de la población. Aplicamos en este caso la fórmula 1,96 al cuadrado por 0,5 por 0,5 y por el valor de 100. Estos 100 hemos tomado en este caso el tamaño de la población. Hemos cambiado de los 60 que hemos realizado en el ejercicio de Jamovi, hemos cambiado en este caso, aumentamos a 100 sobre 0,5 al cuadrado, entre paréntesis 100 menos 1 más
1.96 al cuadrado por 0,5 y por 0,5. Esto nos da un resultado, en este caso de 100, que es el tamaño de la población, por 3.84 por 0,5 por 0,5 sobre 0,0025 por, entre paréntesis, 100 menos 1, cerramos paréntesis, más 3.84 por 0,5 y por 0,5. Esto nos da un resultado de 384 por 0,25 y sobre, perdón, 0,2425 más 0,96, el cual nos da un resultado de 96 sobre 1,2075, que nos aumentaría en este caso a 94.79, que sería 95. En la siguiente pregunta, que sería la 3, realizamos el capture, recordando que en nuestro ejercicio era solamente con 60 ítems y hemos aumentado a 95. En este caso hacemos el capture de la base de datos del Jamovi, en donde presenta en este caso los 95 ítems. A continuación, mi compañera. Buenas noches, profesor, compañeros. Bueno, tenemos como tema pregunta 4, en donde dice que utilizando la teoría del muestreo, explique el cómo ha seleccionado su muestra para la investigación que se está desarrollando. Entonces nosotros como grupo, y en este caso, se utilizó el muestreo aleatorio simple, ya que usualmente para hacer una investigación de este tipo, se requiere a usuarios de tiendas o consumidores y ciertos productos o ciertas áreas específicas para hacer las unidades del muestreo. Este método nos ofrece la mejor oportunidad para crear una muestra representativa de la población. A continuación, mi compañera Denise Juan. Pregunta número 5. Reajuste su base de datos en función del muestreo utilizado. En esta pregunta no podemos reajustar un documento o una base de datos, porque dicho documento ya está expresado en la pregunta número 3 y asimismo sostenida en la pregunta número 4. El muestreo utilizado en este trabajo grupal es el muestreo aleatorio simple. Esto ha sido lo expuesto por el grupo número 3. Gracias, compañeros, y gracias, licenciado.